¿Cuántos les gustaría ser verdaderos adoradores? Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 4, versículo 23. Es interesante que UAP es el nombre del pandero, una verdadera adoración. Una verdadera adoración. Una adoración verdadera. Eso. Una de las cosas que me resaltan en esto es la palabra verdadero. Y vamos a escudriñar un poco qué es adoración. Porque ¿cuántos quieren ser adoradores? Ahora, ¿qué es realmente adoración? ¿Será que solo adoramos cuando danzamos, cuando cantamos? ¿Será que eso es la adoración en su esencia? Pues hoy, esta mañana, vamos a entender la adoración desde su esencia. Amén. Para que nos transformemos en una iglesia de adoradores. Ese es el anhelo de Dios. Siempre lo fue. Desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, haré de vosotros una nación de sacerdotes y gente santa. Sacerdotes quiere decir adoradores. Bien, vamos a leer todos juntos ahí. 1, 2, 3. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. La hora viene y ahora es. ¿Qué significa esto? Esto Jesús habló con la mujer samaritana y él hablando con ella sobre la adoración. Él dice, ahora viene y ahora es. ¿Qué puede entender usted por estas palabras? Jesús aún no había muerto. Él estaba por ir a la cruz. Entonces él dice, la hora viene. ¿A partir de cuándo sería esa hora en que aparecerían los verdaderos adoradores? Y es interesante que Jesús está diciendo que a partir de ese tiempo aparecerían los verdaderos adoradores. Eso quiere decir que nunca antes hubieron verdaderos adoradores. Y te voy a explicar por qué. Adoradores siempre han habido. Adoradores de Dios siempre han habido. Pero verdaderos adoradores solo fue posible a partir del sacrificio de Jesús. Amén. Y quiero que entendamos esto. Hoy nosotros nos encontramos en una posición de privilegio mucho mejor que las que tenían las personas en el Antiguo Testamento. Y es por eso que él dice, ahora viene, la hora viene. Y esa hora venía porque Jesús ya estaba cerca de la cruz. Y ahora es, porque iba a partir de ese momento, Dios empezaría a levantar los verdaderos adoradores. ¿Cuándo los verdaderos adoradores adorarán? O sea, fíjese que no dice que los verdaderos adoradores existían atrás. Él dice, él mira hacia dónde, hacia el frente, ¿me entiende? La hora viene y la hora es cuando los verdaderos. Algo tenía que suceder, porque ese cuando tenía que suceder algo para que aparezcan estos verdaderos adoradores. ¿Y qué es lo que tenía que suceder? Quiere decir que antes no habían verdaderos, habían adoradores. ¿Qué es esto que tenía que suceder para que exista la verdadera adoración? Era necesario el sacrificio de Cristo. Amén. Te voy a explicar. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Juan 4:19 primero. ¿Encontraron? ¿Qué dice ahí? Vamos a leer todos juntos. Es cortito. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Qué es adoración? Primero vamos a entender qué es la adoración para entender qué es la verdadera adoración. En su fondo, la esencia de la adoración es sacrificio. ¿Ya? Adorar es sacrificio. Y antiguamente, por decir,
la gente cómo adoraba a Dios. No es como nosotros hoy, vamos a la iglesia a adorar a Dios y cantamos. Vamos al templo a adorar a Dios, a buscar un becerro para matarlo y ofrecer. Esa era la adoración. O sea, ellos tenían un concepto muy distinto al que nosotros manejamos hoy respecto a la adoración. Lo que pasa es que con la venida de Cristo las cosas cambiaron. Lo que era una sombra, una esencia, hoy se volvió verdad. Entonces, la adoración, en primer lugar, está relacionada al amor. ¿Y cuándo es que una persona puede realmente adorar a Dios? Cuando comprende el amor que Dios tiene por nosotros a través de su sacrificio en la cruz. ¿Quién nos amó primero? Nadie puede adorar a Dios si primero no entiende el amor y la cruz. ¿Por qué era necesario? Porque Él dice ahora, porque después de la cruz existiría la verdadera adoración. Porque cuando alguien llega a entender que estábamos perdidos, que éramos pecadores, que no había solución para nosotros, pero Él nos amó primero. Antes que yo nazca, Él ya me amaba. Él murió por mí. Aunque yo responda a ese amor o no responda, Él igual me amó, Él igual me ama, Él igual murió por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos el amor que Él tiene, cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, en realidad la adoración no es otra cosa que responder a lo que Él hizo por nosotros. Adoración en su esencia es sacrificio. Cuando yo amo de verdad y yo ofrezco sacrificio por aquello que yo amo, se produce la verdadera adoración. Hay 3 elementos importantes para la adoración: gratitud, amor, gratitud, entrega y sacrificio. En el caso de Dios, amor, entrega y sacrificio. Son 3 elementos que producen la adoración: amor, entrega y sacrificio. Y fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó? Los quiero mucho. ¿Así nos amó? Nos amó, y porque nos amó, se entregó a la voluntad del Padre, dejó su gloria y vino a ofrecer sacrificio para que a través de ese sacrificio nosotros podamos restaurar la relación y el amor que por el pecado se había quebrado. Es como alguien que está por perder una novia que ama mucho, pero hace de todo para no perderla. Y cuando esa novia se da cuenta de tanto sacrificio que el marido hizo para no perderla, entonces ella corresponde al amor. No es que nosotros le amamos primero. De hecho, todos fuimos pecadores, no amábamos a Dios. Pero cuando entendimos, Cristo sí nos amó cuando yo estaba perdido. Abra su Biblia en Romanos 5, 7 al 8. Quiero que vamos entendiendo esto para poder entrar a la profundidad de lo que es ser un verdadero adorador. Adoradores hay muchos, pero verdaderos solo puede ser aquel que entiende el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso es que es a partir de la muerte de Jesús que aparecen los verdaderos adoradores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Siga. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién amó primero? Siendo yo pecador, siendo yo una persona ajena a las cosas de Dios, Él me amó. Y cuando yo vengo a Cristo y recibo su sacrificio, en primer lugar para salvación, porque el pecado me tenía perdido, el pecado me estaba llevando al infierno, el pecado me estaba destruyendo, el pecado me estaba matando, o de hecho ya me tenía muerto. Pero Él me amó tanto que fue a la cruz
para salvarme. ¿Qué necesitas hacer para salvarte? Dos cosas: arrepentimiento y la fe en la obra de Cristo en el Calvario. Nada más. Y en algún momento, hermano, nos dimos cuenta de nuestro pecado y lo terrible que era nuestra condición. Pero también el Evangelio nos explicó de que hay una buena noticia: que Él había muerto en mi lugar para yo no perderme. ¿Puedes entender eso? Él tomó mi lugar. ¿Quién tenía que estar en la cruz? Yo. Él nunca pecó, yo pequé. Esa cruz era mía. Pero Él me amó de tal manera que dio su vida por mí, tomó mi lugar. ¿Para qué? Para que yo no me pierda, para salvar mi alma. Quizás no tenemos el entendimiento de la eternidad en un infierno acá. No tenemos el entendimiento de lo que es la salvación en plenitud, porque no entendemos a plenitud la eternidad. Pero íbamos camino a un infierno eterno de perdición. Pero Él me amó tanto que murió por mí. Entonces, cuando yo entiendo y que mi pecado me tenía muerto, me entrego a Cristo, creo en Él, me arrepiento de mis pecados, Él me da vida. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Él me dio vida eterna, salvación. Yo lo que tenía era perdición eterna, ahora tengo vida eterna. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque Él me amó y fue a la cruz. Y cuando recibo la salvación, la sangre de Cristo perdona mis pecados, Él me declara justo. Hermano, me perdonó, murió, tomó mi lugar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Demos un caso así, te doy un ejemplo. Un auto te iba a atropellar, viene alguien, te empuja y él es atropellado por ti. Está medio moribundo y tú que le vas, gracias, hasta luego. Mira, la salvación es gratuita. Él lo hizo todo en la cruz. Entregaste tu vida a Cristo, ya eres salvo. Te arrepentiste de tus pecados, ya eres salvo. Y Él no te cobra nada, es gratis. Él murió gratis, a Él le costó su vida. Ahora, ¿qué es lo lógico que podrías hacer delante de ese amor, delante de esa entrega? ¿Sabes cuánto entregó Jesús por ti? ¿Cuánto fue el sacrificio de Jesús por ti? Fue todo. Él dio todo por mí. Él dio todo por mí. Entonces, cuando yo comprendo esto, hermano, entonces yo buscaré la forma, agradecido, de complacer su corazón. Porque decir gracias queda muy pequeño. Entonces tu gratitud se eleva a otro nivel y pasa a ser adoración. Cuando entiendes el sacrificio de Cristo, cuando entiendes la salvación, el amor que Él tiene por ti, entonces tú correspondes a ese amor. Y de ahí es que nace la verdadera adoración. ¿Me entiendes? No porque tú decides simplemente amarlo, sino porque Él me amó primero. Él me amó primero. Y con ese amor es que hoy yo puedo adorarle. Ahí nace el verdadero adorador, el que entiende el sacrificio de Jesús. Por eso que la adoración está centrada en el sacrificio de Jesús, en el entendimiento de esto. De personas que un día fueron drogadictos, alcohólicos, Dios los salvó. ¿Qué le vas a decir? ¿Gracias simplemente? No, tú entregaste todo por mí. ¿Qué puedo yo entregar por ti? Tú te sacrificaste por mí, ahora yo me sacrifico por ti. Y ahí nace la verdadera adoración. Dios no nos obliga a adorarlo. ¿Sabía eso? Solo los salvos pueden adorar a Dios. Solo los salvos pueden adorar a Dios. Pero puede ser un hombre salvo y no un adorador. De hecho,
Dice, volvamos a Juan 4:23. No todos los salvos son adoradores. Hay gente que se queda al nivel de gratitud. Hay diferentes niveles de adoración: amor, gratitud, entrega y sacrificio. Son los niveles de adoración. Hay personas que se entregan a Cristo, reciben el amor de Dios, hasta son agradecidos con Dios, pero no dan un paso más para entregar más allá su vida como Jesús la entregó. Y no dan un paso más para ofrecer sacrificio por Él como Jesús ofreció sacrificio por mí. ¿Está entendiendo eso? Por eso dice en la segunda parte, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso quiere decir que no hay en todas partes. Yo no tengo que buscar algo que está ahí. ¿Me entiende? Yo no tengo que buscar algo que hay en abundancia. ¿Qué es lo que yo busco? Lo que no es fácil encontrar. Eso quiere decir que adoradores hay, pero verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no hay mucho. Y si hay algo que Dios Padre hace es esto, mira. Iber, ¿serás un adorador? ¿Encontraré un adorador? ¿No? Y así cada uno. Juan, Pedro, José. Allá hay uno, dice Dios. ¿Y por qué Dios busca adoradores? No es porque, ya dijimos, no es para salvación. No adoramos para ser salvos, no. Adoramos porque somos salvos. Y no es adorando que me salvo. Me salvo por el sacrificio que Él hizo por mí, gratuito. Yo simplemente adoro por amor y por gratitud. Es simplemente quiero responder a lo que Él hizo por mí. Si Él ofreció todo por mí, ¿qué doy yo por Él? Entonces, cuando hay ese entendimiento, hermano, y la persona empieza a subir en su amor y su entrega a Dios, hasta llegar al nivel de sacrificio, entonces ahí existen los verdaderos adoradores y el Padre los encuentra. Dice que Saúl se corrompió por no adorar a Dios de corazón. Ahora, la verdadera adoración me beneficia a mí mismo, y eso lo vamos a ver más adelante. O sea, es en función de mi beneficio. Aunque Dios busca esto, pero no es porque Dios busca en un sentido que Él lo necesite. Dios no necesita mi adoración. Él ya es pleno en sí mismo. Cuando yo adoro a Dios de corazón, el primer beneficiado, ¿quién soy? ¿Quién es? Yo mismo. Pero también Dios tiene un propósito detrás de eso. Porque Dios solo utiliza verdaderos adoradores. ¿Cuánto les gustaría cumplir los propósitos de Dios para sus vidas? ¿Cuánto les gustaría una vida de victoria y de triunfo? Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia es para los que de corazón se entregan y viven una vida en el Espíritu. ¿Me entiende? Tú puedes ser un cristiano salvo mediocre, pero cuando te transformas en un adorador que ofrece sacrificios de alabanza para Dios, entonces tú vas a pasar a un nivel de vida de victoria, de triunfo y de grandes logros para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios solo utiliza personas adoradoras que entienden que todo lo que tienen y todo lo que han recibido ha venido de Dios. Entonces Dios lo puede utilizar. Pero ¿qué pasa cuando una persona no es adoradora de Él de corazón? Tras que Dios lo utiliza en algo, gracias a mí esta iglesia está aquí. Al momento el hombre que no es adorador, facilito le roba la gloria a Dios. Y es por eso que Dios no los puede utilizar. Porque la carne y el orgullo humano están a flor de piel. Pero el hombre que es consagrado, entregado, comprometido, que adora a Dios de corazón, él nunca le robará la gloria a Dios. Él entenderá que todo lo que hace es simplemente tratando de devolver un poco de aquel sacrificio que Él hizo por mí.
¿Entiendes? De ahí nace la verdadera adoración. No adoro para impresionar a nadie, no ofrezco sacrificio, no doy ofrendas, no me esfuerzo para que me aplaudan, para que la gente me vea. Simplemente quiero devolver un poco de aquel sacrificio que Él hizo por mí. Y lo mucho que me parezca que yo hago, aún sigue siendo poco, porque Él no entregó dinero, Él no entregó un brazo, una pierna, Él entregó todo. Y aún todo lo que yo pueda hacer no se compara al sacrificio que Él hizo por mí. Ese es el verdadero adorador, el que entiende estas verdades, el que tiene un corazón agradecido, adorador, y ofrece ese sacrificio. Entonces esa persona le sirve a Dios y Dios con toda confianza le entrega todo para que le pueda adorar. ¿Entiende? Vamos a ir entendiendo, la adoración es más que simplemente cantar. Aquí un ejemplo, el rey David. ¿Por qué Dios escogió a David? Dice, escogí a mi siervo David. Porque David era un adorador. ¿Y cuántas maravillas hizo Dios a través de David? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que David recibía lo daba para el propósito de Dios. Lo daba porque David adoraba. ¿Y dónde adoraba? En el palacio, cuando tenía instrumento. Cuando era un muchachito, desde allá, cuando nadie lo veía, él era un adorador. Entonces, hallé a mi siervo David, porque Dios busca verdadero. ¿Para qué los busca? Para utilizarlos, para glorificar su nombre a través de ellos. Amén. Entonces, ser un verdadero adorador al final termina en beneficio de la persona propia, para ser un instrumento que glorifique su nombre. Amén. ¿Cuántos les gustaría ser verdaderos adoradores? Ahora, la adoración es más que música. La música, la danza son expresiones de adoración. Todo, guárdese esto, que es una verdadera. Bueno, antes de tocar eso, quiero tocar un poquito. ¿Por qué a partir de Cristo la adoración es verdadera y antes no era verdadera? Porque antes se adoraba con becerros y la gente no entendía en plenitud. Hoy Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entiende? Por eso que a partir de Cristo hay una verdadera. Antes era simbólica, ahora es verdadera. Nosotros tenemos este privilegio. Porque antes no podían decirle, Corderito, gracias porque moriste por mí. Era simbólico. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de adorar la verdad, que es Cristo, de adorar a aquel que verdaderamente murió por nosotros, que ya no es un símbolo, sino una verdad. ¿Entendieron eso? Entonces, por eso ahora viene y ahora es cuando a partir de su sacrificio, los verdaderos adoradores. Entonces ahí aparecemos nosotros, después de la muerte de Jesús, para adorar al Padre que envió al Hijo a morir por nosotros, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, si hay adoradores verdaderos, también hay adoradores falsos. Y esa es otra cosa. La adoración nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios. ¿Usted sabía eso? Toda la creación, todos los hombres, llevamos dentro de nosotros una necesidad de adorar a alguien o algo. Los indios adoran a algo sin que nadie les haya enseñado. ¿Quién le enseñó que había que adorar a los indios? Porque está en la naturaleza humana, porque desde el principio Dios nos creó para adorar. El hombre, en la llenura o la plenitud del hombre se encuentra en la adoración, ¿sabía eso? Y todo ser humano adora a alguien o a algo. Por eso que nosotros adoramos la verdad, pero ellos adoran la mentira. El fútbol, el dinero, las drogas, el alcohol, todo aquello para lo cual la gente se entrega y sirve y se sacrifica. Los mismos principios de la adoración, ¿no? Te esforzabas para la droga, ofrecías sacrificio a la droga, tu vida la entregaste para la droga. Ahora para Cristo, ¿por qué no haces lo mismo? ¿Entiendes? Ahora yo cuando entiendo eso, ahora la gente adora la mentira. Porque ellos no se dan cuenta que están adorando ídolos y están adorando demonios. Pero qué lindo es conocer a Jesús y adorar la verdad, aquel que me ama, aquel que me salvó, a entender que mi adoración ahora no es de mentira, no es de engaño. Yo era un adorador engañado,
Yo adoraba a mi comparsa y me peleaba por mi comparsa. Ay de usted que hable mal de ellos. Pero ¿qué hizo la comparsa por mí? Nada. Un ídolo falso, mentiras, engañado. Pero qué lindo es conocer a aquel que de verdad murió por mí, me salvó, me perdonó. Y yo adoraba una comparsa, usted adoraba un equipo de fútbol. ¿Qué hizo Blooming por ti? ¿Qué hizo Oriente por ti? No hizo nada. Perdió, ganó, pero ¿en qué cambió tu vida con eso? Nada. Entonces, ¿cómo no voy a adorar a aquel que me salvó, me perdonó, me lavó? Si adorabas la mentira, adora la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora somos adoradores en espíritu y en verdad. Y es por eso que el fin de la adoración es sacrificio. Te vas a dar cuenta que a todo aquello que tú adoraste, ofreciste sacrificio. O no me digas que no te esforzabas por la droga. O no me digas que no te esforzabas para ir a la barra brava. Y bien brava eran, ¿no? Y por su equipo, hermano, gritan, aplauden, saltan y hacen de todo. Blooming, Oriente. Ahora vienen a la iglesia. Alabaré, alabaré. Adorabas la mentira, pero ahora adora la verdad. Cuando entiendas el sacrificio de Cristo, gritarás, aplaudirás, saltarás, gritarás. ¿Qué te importa que la gente se te burle? Tú ofrecerás sacrificio a tu Dios. Tú ofrecerás sacrificio. ¿Ustedes creen que estas hermanas para venir a danzar aquí fue de un día para otro que vinieron a danzar? Solo Dios sabe el sacrificio que ellas han ofrecido. Pero sabe que no fue para ustedes ni para mí. Dios recibió ese sacrificio. Dios recibió ese sacrificio. Por eso es que en el Antiguo Testamento se ofrecían los corderos y subía un humo. Y Dios recibía el sacrificio de algo que era una tipología. Cuánto más ahora que adoramos en Cristo Jesús. Hoy tenemos la verdadera adoración en Cristo Jesús. Porque nuestro amor y nuestra gratitud por lo que Él hizo por nosotros nos lleva a entregarnos, a ofrecer sacrificios para Él. Amén. No hay adoración sin sacrificio, hermano. No hay adoración sin sacrificio. Entiéndalo eso. Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está hablando Pablo de lo que es la adoración, lo que es un culto. El culto es para adorar a Dios en su esencia. ¿Entiendes? Hacemos un sacrificio, dejamos nuestra comodidad y venimos. Y eso que algunos ni a las 10 llegan, no son capaces de ofrecer un sacrificio. Ni a las 10 de la mañana son capaces de llegar temprano. Porque eso revela tu sacrificio, revela tu amor por Dios, hermano. No hay otra. Puedes cantar muy lindo, puedes decir muchas cosas, pero lo que habla tu verdadera adoración es el nivel de tu sacrificio. Uno de los niveles más grandes de adoración a Dios son los misioneros, que dejan familia, dejan todo por amor a Cristo. Y todo lo que ofrezcamos en sacrificio a Dios no es para salvarnos, es por amor y gratitud. Amén. Ya somos salvos sin hacer nada. Aunque yo no predique, aunque usted no haga nada más que creer en Cristo, ya usted es salvo. Todo lo demás lo hacemos por adoración, por gratitud, por amor. Es una forma de devolverle a Dios un poco de lo que Él ha hecho por mí. Entonces, ¿qué es el culto racional? Ofrecer mi cuerpo en sacrificio. Me esfuerzo. Cuando pasamos al altar estamos diciendo: Señor, te entrego mi cuerpo, dispuesto a sacrificarse por ti, como un día tú entregaste tu cuerpo y te sacrificaste por mí. ¿Entiendes? ¿Entiendes eso? ¿Cuánto dio Jesús por ti? ¿Cuánto das tú por Jesús? Ahí se revela la adoración de cada uno. Pero Dios busca, ojalá, y ¿sabe a quién va a encontrar? Aquel que está ofreciendo más sacrificio.
o aquel que está dando un sacrificio está ofreciendo una verdadera adoración. No es de palabras, es de hecho que se adora a Dios. Es con sacrificio, con renuncia, con esfuerzo que se adora a Dios. Y a eso Dios los encuentra y dice: jaja, este me sirve. Voy a hacer cosas maravillosas porque es un adorador. Porque Él tiene amor y gratitud por lo que yo hice por Él en la cruz. Él quiere devolverme. Él no está buscando impresionar a nadie. Él no está buscando llamar la atención. Él no está buscando ganarse salvación. Él está buscando devolver un poco lo que yo hice por Él. ¿Cuántos quieren ser adorador? Cada rato se te va a ir quitando las ganas, vas a ver. Porque adorar es sacrificio. ¿Cuántos ya son adoradores? ¿Ofrece sacrificio? ¿Ofrece? ¿O das lo que te sobra? ¿O das lo que no sirve? Entonces no eres un adorador. Y es así con la mayoría, ¿no? Dan para Dios lo que les sobra. Señor, vengo a servirte porque te entrego mi vida, dice. Claro, ya viejo, ya, ¿para qué? Pero ya, más vale tarde que nunca. Pero dale tus mejores años, tu fuerza, tu juventud, dale lo mejor y sé un verdadero. Por eso David de joven, Samuel de joven, Josué de joven, todos los que más Dios utilizó sirvieron a Dios desde jóvenes porque le dieron a Dios lo mejor de ellos. Amén. Ahora no se sienta mal si usted ya es viejito, porque también hay los Abrahames por ahí. Habrán muchos Abraham, pero como Abraham no habrán, dice. Pero dele, eso es adoración. Darle sacrificio de alabanza. Entonces, no es la expresión de tu adoración lo que importa, es el sacrificio lo que vale para Dios. Tu expresión de adoración, si te gusta cantar y quieres ofrecer a Dios tu canto, ese es tu sacrificio. Te gusta danzar y quieres esforzarte para adorar a Dios a través de ese sacrificio, ese es tu sacrificio. Te gusta barrer, haces el esfuerzo, ese es tu sacrificio. O sea, lo que mide Dios no es lo que yo hago, sino el sacrificio y la actitud con lo que yo hago. La ofrenda es una adoración. La viuda dio 2 monedas, pero para Dios la ofrenda de la viuda valió más que la sobra de que los ricos daban. Porque dijo, esta dio de lo que no tenía, con esfuerzo, con sacrificio. Impresionó al corazón de Jesús. Sin embargo, los ricos hacían sonar la campana y aparentemente daban mucho, pero solo daban lo que les sobraba. No había sacrificio en eso. No son los que Dios está buscando. Dios está buscando gente que se sacrifica por amor a Él. Esos son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, los que ofrecen sus cuerpos en sacrificio, los que hacen sacrificio. Si tú por la idolatría del mundo no te ibas hasta cotoca de rodillas por un falso Dios que no hizo nada por ti, ¿cuánto más no adorar a un Cristo vivo que murió por nuestros pecados? Eras capaz de ir tan lejos caminando y ahora me queda lejos la iglesia, por eso no voy. Pero a cotoca iba y caminando todavía. Es así, hermano. Da pena a veces ver cuánto falta en la iglesia ser a verdaderos adoradores. Pero gracias a Dios aquí hay varios. Y ojalá toda la iglesia y Dios vea y diga, Peniel es una iglesia que me adora. Encontré una iglesia que ofrece verdadera adoración, porque Él está buscando hombres e iglesias que lo adoren con sacrificio, con esfuerzo, con entrega, con amor, que han entendido el sacrificio de Jesús. ¿Cuánto es tu sacrificio por Dios cuando Él te levanta de madrugada? No, Señor. Cuando Él quiere que tú te esfuerces para alguna causa suya.
No, Señor. Vamos a ver Génesis 12, versículo 7. Abraham fue un gran ejemplo. ¿Sabe que la verdadera adoración no puede ser forzada? En el momento en que yo te digo, venga al culto a alabar a Dios, puede ser animada, que es lo que estoy haciendo esta mañana. Te estoy animando a adorar. Pero cuando le decimos a nuestros hijos, venga porque si no, no vas a comer. Él va a venir, pero no va a ofrecer verdadera adoración. La adoración es voluntaria. La adoración tiene que nacer del corazón. Abraham fue un gran adorador. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había. Mire, Dios le hizo una promesa de una bendición. ¿Y qué fue lo primero que hizo Abraham? Un altar, un sacrificio para Dios. Es lo que Dios espera con lo que nosotros respondamos. Dios no le dijo, mira, te voy a dar esta promesa si tú me ofreces un sacrificio. Nació espontáneo de un corazón adorador el ofrecer sacrificio a Jehová. Fíjense Génesis, el 8, el otro versículo más adelante. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, Abraham donde iba ofrecía sacrificio y Dios no le dijo nada. Dios me trajo con bendición hasta aquí, ¿qué voy a hacer? Le ofrezco adoración. Por eso la gratitud y la adoración están relacionadas. Entender que todo lo que tengo y todo lo que hago es gracias a Él. Es el verdadero adorador. Una persona agradecida, que ama, que no está siendo forzada a hacerlo. Lo hace por su propia decisión y su valor. Es una forma de devolver algo a lo que Dios está haciendo. En Génesis 13:18, ¿qué dice? Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el Sinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces edificó allí, aquí, en todo lugar. Él era un adorador. Él entendía y quería devolver a Dios en gratitud lo que Dios hacía por él, adorándole. Y en ninguna ocasión vemos a Dios forzándole. Ahora, que Abraham era un adorador, Dios ya lo había visto. Entonces dice, amén, este me sirve para hacer aún cosas mayores. Cuando Dios encuentra un agradecido, un adorador, dice, a este quiero utilizar. Entonces, en esta ocasión, Dios le pide a Abraham hacer que lo adore. Porque ya sabía que Abraham era un adorador. Quizás de una forma de medir hasta qué nivel tú me adoras, porque tales adoradores el Padre busca. O sea, ya encontró un adorador, pero Dios quiere que crezcamos en adoración. Y mire lo que pasó. Abra su Biblia en Génesis 22:9. Entonces Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. En este caso Dios sí le pidió a Abraham que ofrezca un sacrificio, porque ya Abraham era un adorador, pero quería ver Dios hasta qué nivel de adorador era. Si estaba dispuesto a adorarlo a tal nivel que Dios era más que su propio hijo. ¿Me entiendes? Y cuando tú adoras a Dios sobre tu esposa, sobre tus hijos, hermano, tú eres un hombre libre en esta vida. La adoración te beneficia, porque Él está sobre todas las cosas en tu vida. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Nuevamente vemos a Abraham edificando un altar. En esta ocasión sí movido por Dios,
pero aún así él siguió demostrando su nivel de adoración. Y por eso es que hoy Abraham es el padre de la fe, porque era también un adorador. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son adoradores aquí? Dios no te puede obligar. Eso está en tu corazón. Abra su Biblia allá en Hechos capítulo 7, versículo 39. Ahora, si hay algo que Dios no encontró, fue un pueblo de Israel adorador. Dios nos libre de ser como fue el pueblo de Israel en esta etapa sobre todo. Dios utilizó la vida de Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. 400 años de esclavitud. Cuando estaban en la esclavitud, Señor, líbranos, Señor, sálvanos, clamaron, dice la Biblia. Y Dios envió a Moisés y los rescató. Y por un momento se alegraron, pero no les duró mucho, porque sus corazones no eran adoradores. Solo se alegraron porque Dios los libró de su problema por momentáneo, pero no se alegraron por Dios mismo. No entendieron que el cordero había sido sacrificado para que ellos salgan de la esclavitud. Ellos se volvieron un pueblo libre de la esclavitud de Egipto, pero no libre de la idolatría de su corazón. Y no entendieron que Dios esperaba de ellos adoración cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Y es lo que Dios espera de ti cuando entiendes tu salvación y lo que Dios hizo por ti. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, hablando de Moisés. Y en sus corazones, ¿qué dice ahí? Ellos en Egipto adoraron ídolos. Pero cuando salieron de Egipto, salieron porque es como mucha gente. Yo quiero que Dios me libre de la droga. Dios los libra, pero no le adoran. Y es muy probable que vuelvan. O Dios les resuelve ciertos problemas, pero no le entregan su corazón de total. En sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cuánta gente hay que canta aquí, pero que su corazón está en el mundo? Que no han entendido, no se han entregado de corazón. Siga. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Es que todos fuimos llamados a adorar. Y en el momento que ya Moisés no había, se acabó la adoración a Dios. ¿Y por qué Dios permitió que Moisés se fuera 40 días? Para ver si ellos serían un corazón adorador. Claro, estaban agradecidos, salieron de Egipto, pero nunca transformaron ese corazón en un corazón adorador. Simplemente agradecieron por la ayuda que Dios les entregó, pero no entendieron que Dios quería que ellos se volvieran adoradores. Entonces, tras que Moisés se desapareció, al ratito se hicieron nuevamente ídolos, porque somos adoradores. ¿Y sabe qué? La persona que no es adoradora de Dios siempre está buscando una excusa para volver al mundo. Una excusa para decir, es que el pastor falló, yo por eso estoy en el mundo. Es que se murió el pastor, o el hermano me hizo esto, me hizo lo otro. El que no es adorador, así como el pueblo de Israel, tras que Moisés se desapareció por un ratito, ya volvieron a adorar ídolos, porque ese corazón no entendió, no agradeció a Dios por lo que Dios había hecho de ellos al liberarlos de la esclavitud de Egipto. Solamente fue una respuesta a su petición, pero no fueron más allá para transformarse en una nación adoradora como Dios quería. Porque Moisés, siga, versículo siguiente. Entonces hicieron un becerro y le ofrecieron, ¿qué? ¿Ve que toda adoración es sacrificio? Y cómo fácil la gente saca plata para la cerveza, fácil para las drogas, para cualquier cosa. Pero para poner para las cosas de Dios, hermanos, cómo le cuesta a las personas. Pero eso revela
A quien tú ofreces sacrificio, revela quién es tu Dios, por quién te esfuerzas. Entonces hicieron un becerro y le ofrecieron sacrificio al ídolo, un ídolo muerto que no hace nada por ellos, pero aún así con sacrificio lo adoran. Como la gente en el mundo, el carnaval. ¿Qué es carnaval? Pero ¿cuánto gastan para el carnaval? Ídolos muertos. Y en las obras de sus manos, ¿qué dice ahí? Y se alegran en cosas estúpidas, perdón, pero yo lo veo así. Carnaval, ¿quién es carnaval? No conozco el carnaval. ¿Quién es Blooming? No conozco Blooming. Es un equipo, son personas. Pero ¿qué hace Blooming? Habla, me dice algo. Pero lo adoran y le ofrecen sacrificio y se alegran en cosas vacías y huecas. Siga. Y Dios se apartó. Israel era un pueblo supuestamente que había sido salvado, pero no quiso ser adorador. Entonces Dios no te obliga. ¿No me quieres adorar? Tranquilo, siga nomás. Vaya, vuelva a adorar a sus dioses, no hay problema, yo no te obligo. Y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército de los cielos, a la astronomía, a la brujería. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? A mí me llama tanto la atención esa palabra, acaso. Es como diciendo, yo no te puedo obligar. ¿Acaso me ofreciste? Siga, versículo siguiente. Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y a la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hiciste para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Acaso me ofreciste sacrificio a mí? Más bien, llevaste el tabernáculo de Moloc. El tabernáculo fue algo que Dios hizo para que el pueblo adorase. Tuvo que hacerlo por obligación, porque no nació del pueblo adorar a Dios. Solo cantó María un poco cuando salieron de ahí en más. Usted no ve en ninguna parte el pueblo de Israel diciendo queremos adorar como lo hacía Abraham. Y como Dios no lo podía obligar, hizo un tabernáculo de adoración, como forzándolo, como diciendo, como la mujer, ¿qué fecha es ahora? ¿No? Más o menos así. Dios, hoy date cuenta, aquí estoy, te amo, di tanto por ti, ¿y por qué no haces nada por mí? Pero para Moloc haces, pero para el otro haces, para Egipto y para haces, pero ahora que yo te liberé, no haces nada. No hay ni una expresión de amor, de sacrificio. No estás dispuesto. Si no hay agua, no hay agua, me vuelvo a Egipto. No estás capaz de sufrir algo. ¿Sabe por qué Dios lo probaba? Para ver sus corazones. ¿Acaso me ofreciste? ¿Nació de ti entrar a un ministerio y servirte y adorarme? No estás obligado. Pero para el mundo, ¿cómo lo hacías? Llevaste el tabernáculo de Moloc. Qué interesante, ¿no? Es como una ironía que Dios está haciendo ahí, porque Dios fue el que constituyó el tabernáculo para que lo adoraran, pero Dios está diciendo, en realidad yo hice el tabernáculo, pero en tu corazón tú no tenías mi tabernáculo, no tenías el tabernáculo de David, tenías un tabernáculo de ídolos. Fuiste librado de esclavitud, ya no estabas en el mundo, estabas en el desierto. Estabas en mi camino, pero aún en mi camino no eras un adorador. En el fondo llevabas tu ídolo en tu corazón. Por eso en la rehabilitación, el que quiere volver al vicio, hermano, ya está buscando a ver qué hace el obrero. ¿Sabe para qué? Para salir y decir, por culpa de esto, porque el pastor hizo, porque en realidad el que quiere irse busca excusa. Pero en su corazón ama a su Dios. ¿Acaso llevaste? A mí me llama la atención, hermano. ¿Acaso llevaste? Sacrificio es amor, entrega. ¿Cómo es? Adoración es amor, entrega, sacrificio y gratitud también. Ahora, ¿cuántos quieren ser adorador? Ya no hay mucho amén ya.
que tener una regla y medir el sacrificio que hiciste en el mundo y el sacrificio que hoy haces para Dios, ¿cuál mide más? Ahí vas a saber si eres un verdadero adorador o no. ¿Qué hiciste en el mundo? ¿Sabe? Por eso es que Dios usa sobre todo a las personas que cayeron más hondo en el pecado. Porque al que más se le perdonó, más ama. ¿Por qué Dios llamó a un Saulo que se metía a la casa y perseguía a los cristianos? Porque después, cuando él se convirtió, hacía lo mismo, pero ahora para servir a Dios. Porque devolvió lo que hacía para el mal, ahora para el bien. ¿Cuánto sacrificio ofreces para Dios? Y no te digo esto por condenación o para que tú te sientas mal. No, ya eres salvo. Y eso quiero que te lo metas en tu corazón. Ya eres salvo. La cuestión es, ¿soy agradecido? Quiero invitar la alabanza, por favor. ¿Sabes, hermanos amados? Ofrece sacrificio a Dios. ¿Cuántas personas han ofrecido sacrificio al nivel de ser mártires? Esos mártires adoraron a Dios con sacrificio. Misioneros, mártires, personas que cantan y alaban a Dios allá donde países donde es prohibido. Caminan kilómetros para llegar a la iglesia. Aquí se duermen, llegan tarde, apenas. No digo todo, gracias a Dios aquí hay mucha gente que ama y adora a Dios, pero al que le haga el poncho que se lo ponga. Ay, largo el culto. Y tú te ibas a un partido que desde las 6 de la tarde salías a las 9, 10 y no decías largo el partido. Y gritabas. Y aquí, aleluya. ¿Acaso me ofreciste sacrificio? ¿Acaso qué espera de Dios de nosotros? Adoradores. Él ofreció. ¿Y sabes por qué Él espera eso? No por una forma de imposición, porque Él me amó primero. Él me amó con sacrificio y con entrega. ¿No sería justo que yo le devuelva ese amor? ¿No sería injusto que un marido se esfuerce y todo por su esposa para que la esposa con esa plata que le da se vaya con un amante? Un marido que la ama, que la quiere y hace todo por ella, pero ella es ingrata, idólatra. ¿Acaso? ¿Cuánto es tu sacrificio? Hermano, Dios lo sabe. Mi intención en todo esto es que animarte, como estas muchachas lindas, preciosas, ofreciendo su juventud, su sacrificio, dejando tardes enteras, haciendo devocionales, sacrificio santo y agradable ofrecen a Dios, apartándose del mundo, adorando. Y todo eso se transforma en beneficio para uno mismo. Cuando te vuelves adorador, te llenas de gozo, de propósito. Porque yo vivo para adorarle, es mi razón de ser. Todo lo que hago es para que Él sea engrandecido. No me importa ser visto, me importa que Él sea grande, que Él sea glorificado. Él me salvó, a Él la gloria, a Él la honra, a ningún otro. A Él. Él murió, yo no morí por ti. A Él tienes que adorar, a Él tienes que servir, a Él tienes que exaltar. ¿Qué haces por Él? ¿Qué haces por Él? ¿Qué haces por Él? No eres capaz de entrar a un ministerio, no eres capaz de comprometerte, ni tu diezmo siquiera traes. ¿Por qué, pastor, el diezmo? Pero a las drogas le dabas el 90% y 10% llevabas a tu casa. Ahora Dios te pide solo el diezmo y no eres capaz. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¿Alguien quiere venir al altar y decir: Señor, ofrezco mi cuerpo en sacrificio? Quiero ser un adorador de aquí en adelante. O si ya lo soy, ayúdame a adorarte más. He ofrecido sacrificio, hermano, 30 años que sirvo a Dios con esfuerzo, con sacrificio. Pero Dios lo sabe, no es para nadie más que para Él. Y hay una alegría tan grande de ser un adorador, de ser un instrumento en las manos de Dios. Tú no entiendes, la adoración nos beneficia a nosotros.
el poder de lo que Dios puede hacer con un adorador. David fue un ejemplo de alguien que fue adorador y Dios lo utilizó tan grandemente que transformó una nación. Hermano, cuando Dios encuentra un adorador, no tienes idea de lo que Dios puede hacer con un verdadero adorador. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a ser una iglesia de adoradores en espíritu y en verdad. Esa iglesia que tú quieres que seamos. Sé que no nos obliga, Señor, sé que no nos obliga, pero nosotros queremos hacerlo voluntariamente. Ofrecer nuestro mejor sacrificio para ti. Nuestra juventud, nuestras energías sean quemadas en el altar. Nuestro esfuerzo allá afuera, el trabajo que hacemos allá afuera, para ti lo hacemos. La ofrenda que traemos, para ti la traemos. La danza, la alabanza, todas las construcciones, todo lo que hacemos para este congreso, para ti lo hacemos. Llévanos a ser una iglesia sacrificada, como está escrito en tu palabra. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Queremos ser ese pueblo que se esfuerza por amor, no por condenación, no por manipulación, simplemente por amor, porque queremos devolver un poco lo que tú has hecho en la cruz. Señor, queremos ser verdaderos, no falsos, verdaderos adoradores como tú, Señor, nos diste el ejemplo en la cruz. Tú me amaste primero, Señor.